quiero hacerles una invitación a que vengan con nosotros a vivir una Semana Santa diferente en los santuarios marianos, en Fátima, en Lourdes, en Zaragoza, en esos santuarios donde se apareció nuestra Madre y nos mostró el amor de su Hijo. Pueden acompañarnos de cualquier parte de nuestro continente o del mundo. Pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Acompáñenos y vivamos juntos una Semana Santa. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por el maravilloso don de tu palabra y porque nos participas la sabiduría de tu Santo Espíritu, que nos hace comprender tu palabra viva para poderla poner por obra y llevarla gustosamente al corazón de muchos hermanos. Que la fuerza de tu palabra nos impulse a seguir evangelizando y dando testimonio de ti, donde quiera que estemos. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, te damos gracias porque en tu voluntad perfecta y santa, tú nos llamas para entrar en comunión contigo a través de tu palabra divina. Que la luz y la fuerza de tu palabra nos ayude a vivir siempre en el reino supremo de tu divina voluntad y de tu divino querer. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces entramos a la primera carta de cautividad, la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Como punto número 1, para ir armando nuestro pequeño apunte introductorio, pues el autor. El autor de esta bella carta de cautividad es precisamente San Pablo, apóstol. El apóstol San Pablo escribe esta carta, que es considerada una de las cartas más profundas, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, del apóstol San Pablo. La carta a los Romanos es considerada la cumbre del pensamiento teológico de San Pablo. Y podemos decir que la carta a los Efesios es la segunda en importancia. Es una carta sólida, madura, escrita para cristianos ya maduros en su fe, que tienen buen tiempo de estar trabajando en el reino de Dios. San Pablo envía esta carta a través de su secretario, porque San Pablo tenía muchos colaboradores o secretarios. Si ustedes abren su Biblia, en el capítulo 6 se habla del portador de la carta, Tíquico. Dice el verso 21, y para que también ustedes sepan de mi situación y en qué me ocupo, de todo eso les informará Tíquico, un colaborador, como Timoteo, como Tito, como San Lucas, como San Marcos. Era parte del equipo evangelizador y misionero del apóstol San Pablo. Tíquico
es el portador de la carta, el hermano querido y servidor fiel en el Señor. Lo envío expresamente a ustedes para que tengan noticias mías y lleve consuelo a sus corazones. ¿Ven qué bonito? Esos mensajeros no solo eran los portadores de las cartas, sino que también llevaban noticias del apóstol y consuelo a las comunidades cristianas fundadas por el apóstol San Pablo. Punto número 2. Fecha. ¿Cuándo se escribe esta cartita? Alrededor del año 61-62, después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se encontraba San Pablo para esas fechas? Punto número 3. Lugar. Hemos dicho que la carta a los Efesios es una carta de cautividad, porque San Pablo se encuentra hecho prisionero. Yo creo que sería bueno abrir la puerta, porque hay compañeros que quieren entrar y no se animan porque ven la puerta cerrada. Y además se ventila, hay que dejarla abierta, ¿sí? Bien, así podrán pasar. Ahora, ¿dónde se encontraba San Pablo? En la cárcel de Roma. En la cárcel de Roma, la capital del Imperio Romano. Ahí se encontraba hecho prisionero. Por si no lo saben, esa cárcel donde estuvo San Pablo existe. ¿Sí sabían eso? En la antigüedad, esas prisiones o cárceles romanas eran llamadas mazmorras. Y las mazmorras eran cavidades profundas en el subsuelo. Tenían 3 niveles. En el primer nivel estaban los presos que esperaban una sentencia. En el segundo nivel, los presos que ya estaban cumpliendo una sentencia. Y en el tercer nivel, lo más profundo, a unos 30 metros, bajo tierra, había una sola entrada. Imagínate que estamos aquí totalmente encerrados, 30 metros bajo tierra, no hay ventanas, no hay luz. Y la única forma de entrar es un boquete circular. ¿Sí? Y ese boquete tiene un espesor de unos 4 metros. Es un tubo de tierra. Y luego viene otra habitación. Y luego hay otro tubo de otros 4 metros, así de espesor, y luego viene otra habitación. Estaba 1, 2, 3, una encima de otra. Y solo había una entrada, solo había una salida. No había ventilación, no había luz. Entrar a una mazmorra era como estar vivo dentro de un sepulcro. En el más completo hedor, oscuridad y sofocamiento. Porque en la parte de arriba, en ese ducto por donde los metían con cuerdas, pues al final los soldados sellaban con una roca. Y la poca ventilación que entraba pues era la pequeña aberturilla en torno a esa roca. Era muy difícil escapar de una mazmorra. Y esa mazmorra en 3 niveles existe al día de hoy, donde se encuentran en los foros romanos. Ustedes que han ido tantas veces a Roma y no han visitado la cárcel de San Pablo. En esa misma cárcel
estuvo también San Pedro. Los dos apóstoles estuvieron en el tercer piso, en el subsuelo de la mazmorra, San Pedro y San Pablo. Claro que llegar hoy a la mazmorra, pues es hasta emocionante, porque en lo que una vez fue el primer nivel de la mazmorra, pues está una basílica hermosa dedicada a San José, la Basílica de San Giuseppe. Para bajar al segundo nivel, pues los arqueólogos han puesto una escalera muy bonita de mármol, que hace 2000 años pues, no existía. Si tú querías descender a las mazmorras, tenía que ser por ese único tubo y con cuerdas. No había otra forma. Hoy, pues tú entras por una escalinata de mármol, toda iluminada, con mucha ventilación. Y lo que fue hace 2000 años, el segundo nivel de la mazmorra, pues es una amplia y hermosa capilla de adoración perpetua del Santísimo. Ahí está perpetuamente el Santísimo expuesto. Por eso es muy bonito, pero eso no existía hace 2000 años. Y para llegar al tercer nivel, donde estuvo San Pedro y San Pablo, hay otra escalerita de mármol muy bonita, que se hace ya más angosta, te introduce hasta la parte más baja, y ahí en el fondo, en uno de los muros, hay una placa de bronce con una inscripción que nos cuenta la estancia de San Pablo y de San Pedro en esa prisión. Y allá abajo es increíble. Desde hace 2000 años y más, allá abajo donde está la última mazmorra, hay un venero y por ahí pasa un riachuelito. O sea, hay agua que está corriendo hasta el día de hoy. Ahí tú ves, ya no está todo iluminado, hay un pequeño altar donde se puede celebrar la Eucaristía. Y los arqueólogos vaticanos te hacen un recorrido muy bonito y es muy simpático, porque de pronto tú llegas a una parte alta donde hay una barandilla y estás viendo una cavidad de esas mazmorras y ves un muro romano y enfrente otro muro romano de otra época. Son dos muros de épocas diferentes. Entonces todo está oscuro y se ilumina un muro y se escucha una voz que te empieza a decir que ese muro data de tal siglo y que ese muro fue testigo de la presencia de San Pedro y San Pablo en esa prisión. Y luego ese muro le hace preguntas al muro de enfrente y luego se ilumina el otro muro y el otro muro le responde al otro muro y de muro a muro se hacen ellos preguntas. Y los arqueólogos dicen, ¿qué sería si los muros hablaran? ¿Cuánta historia podían contarnos de lo que en esos lugares sucedió? Por eso hacen ellos esa forma didáctica y le preguntan a un muro, responde y luego el otro muro, y luego ya que terminas el diálogo de los muros, que es muy simpático, te pasan a un segundo cuarto donde te sientan y de todo el muro aparece una reseña de la vida de San Pablo y de la vida de San Pedro. Es muy bonito. ¿Han entrado ahí? No. Mira nada más. ¿Y cuántas veces han ido a Roma? Ninguna. Pero si les digo, ¿qué tal la Fontana de Trevi? Me dicen todo. O la Plaza Navona, o la Plaza España, o el barrio de Trastevere. Pero la cárcel romana es un punto obligatorio para todo peregrino que visita pues la ciudad eterna. ¿Quiénes de aquí han ido a Roma? Mira que han ido algunos, si no fueron a las cárceles, ¿verdad? Pero te acuerdas que fuimos contigo a la mazmorra de
En Tierra Santa, la mazmorra de Jesús, que esa está muy tremenda. No, bueno, está arreglada, pero no tanto como las de Roma. Está más al natural y tienes que bajar muchas escalinatas para llegar al tercer nivel. Es impactante. ¿Dónde estuvo nuestro Señor Jesús? Bueno, en el año 61-62, San Pablo, desde la cárcel de la mazmorra romana, escribe la carta a los Efesios. Y desde ahí sale su colaborador Tíquico con la carta para embarcarse hacia el puerto. Pero, ¿por qué lo encarcelaron? ¿Por qué lo encarcelaron? Por predicar. A San Pablo lo encarcelaron muchas veces. Cuando leemos las cartas de San Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo pasó por muchas prisiones. ¿Y por qué lo encarcelaban? ¿Por ser un ladrón? No. ¿Por ser un malhechor o asesino? No. Por predicar el Evangelio. Por dar testimonio valientemente de Dios. Así es. Él era encarcelado por Cristo. Bien. Punto número 4. Tenemos el autor, la fecha, el lugar. Ahora, los destinatarios. Los destinatarios. A la iglesia de Éfeso. Iglesia de Éfeso. San Pablo llegó a Éfeso en su tercer viaje misionero, que ya lo vimos. El tercer viaje misionero que tenía como objetivo la ciudad de Éfeso. Y San Pablo hizo de Éfeso un centro de evangelización, de irradiación del Evangelio. Y San Pablo permaneció en Éfeso cerca de 3 años, predicando el Evangelio. Y su testimonio y su predicación acabó con el culto de la diosa Artemisa, puesto que la capital de Asia, esta gran provincia romana, hoy Turquía, en la antigüedad era Asia, una colonia romana, un territorio vasto, cuya capital era Éfeso. Y San Pablo se estableció ahí, y su predicación tuvo tanto éxito que hubo cientos y miles de conversiones, tanto de paganos como de judíos. También Pablo en Éfeso fue encarcelado por predicar el Evangelio. Y de hecho, afuera de la ciudad de Éfeso, todavía en una montaña se encuentran las ruinas arqueológicas de la cárcel donde estuvo San Pablo, ahí en Éfeso. Pero el paso de San Pablo por esta gran capital de Asia, provincia romana en la antigüedad, pues hizo de esta capital un centro importante de evangelización. Cuando San Pablo deja Éfeso, más tarde llega San Juan con la Santísima Virgen María. Entonces nuestra madre estuvo mucho tiempo con el apóstol San Juan viviendo en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria. De hecho, era una de las ciudades portuarias más importantes del Imperio Romano. Todo el correo, el comercio y también las legiones romanas era como una puerta de entrada al Medio Oriente, el puerto de Éfeso. Entonces, militarmente hablando, era un punto estratégico. Comercialmente hablando, también, y una ruta
de correos y grandes comunicaciones en la antigüedad del Imperio Romano. Un puerto hermoso en el mar Egeo. ¿Conocen el mar Egeo? ¿Han navegado en el mar Egeo? ¿Sí han navegado o no han navegado? Sí, tu esposo te tiene que llevar. Tenemos que hacer la ruta de San Pablo, por mar y por tierra. Es muy apasionante. Yo he llegado a Éfeso en barco muchas ocasiones, y otras ocasiones he salido de Éfeso en barco. Hemos salido del puerto de Atenas, el Pireos, recorriendo todas las islas que evangelizó San Pablo, y la isla del Apocalipsis, que está precisamente a 50 millas náuticas en el mar Egeo de la ciudad de Éfeso. Ahí está la isla del Apocalipsis, la isla de Patmos, donde San Juan vivió sus últimos años, cuando escribe el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis. Y es muy hermoso llegar ahí a Éfeso y recorrer la Éfeso bíblica de la época de San Pablo. Y tú puedes caminar entre sus calles y ves el anfiteatro donde caben 30,000 personas, donde predicó San Pablo. Pero ahora el mar se ha retirado 11 kilómetros. Ya no es una ciudad portuaria. La Éfeso bíblica de San Pablo ya no es una ciudad portuaria, porque el mar se retiró 11 kilómetros. Y ahora se ha construido la nueva Éfeso moderna, que está a 11 kilómetros, haciendo puerto con el mar Egeo, donde llegan y zarpan los barcos que transportan a miles y miles de peregrinos de todo el mundo durante el año. Ahí estuvo la Virgen María. Y San Juan, que fue el obispo, San Juan era el obispo de Éfeso, de los efesios. Pero como era la capital de la provincia romana, todas las iglesias que había alrededor, el obispo era San Juan. Él era el gran pastor de todos esos miles y miles de fieles. Y todos acudían a Éfeso para escuchar las homilías del discípulo amado. Imagínate las homilías de San Juan, el discípulo del amor, el custodio de la Santísima Virgen María. Y para que la Virgen no estuviera en medio del bullicio en la ciudad portuaria de Éfeso, la ciudad de Éfeso está asentada al pie de una cadena de montañas, de una gran vegetación, y en la parte más alta de una de esas montañas, San Juan le construyó a la Santísima Virgen María su casita. Y esa casita de piedra, que yo creo que tiene el tamaño de este salón, entras por una puertecita que es el vestíbulo. Hoy es el vestíbulo. Hace 2000 años era la habitación de San Juan. Y te recibe una imagen muy bonita de la Virgen María con sus brazos extendidos, dándote la bienvenida a su casita. Es una casita de un piso, toda de piedra, rústica, rodeada de vegetación y de un venero que se le llama la Fontana de María. Y ahí todos los peregrinos con botellitas la llenan y se bañan en ella para pedir la intercesión y la sanación de esa agua sanante de la fontana de la Santísima Virgen María. Y ahí donde está la fuente hay un muro de piedra, y en las múltiples grietas de esas rocas antiquísimas
ves cientos y cientos de peticiones, papelitos, que la gente escribe ahí, de su puño y letra, una cartita a la Virgen María. Una petición. Y ahí los peregrinos con fe las dejan entre las grietas. Y ves ahí cientos de papelitos. Y la gente está tomando agua, se ponen agua, como las fuentes de Lourdes, que son fuentes de sanación, por las promesas que ha hecho la Virgen. Pues ese pequeño santuario es considerado el santuario mariano más pequeñito del mundo. Normalmente tú llegas a un santuario mariano y pues son las grandes basílicas, erigidas en honor de nuestra Madre Santísima, como el Tepeyac, o Lourdes, o Fátima. Pero cuando llegas a Éfeso, pues es la casita rústica, tal como se la construyó San Juan hace 2000 años. Entonces entras y es el cuarto de San Juan. Y luego del lado derecho hay una puertecita chiquita, cruzas y entras a la habitación original de la Virgen María. Ah, yo he visto llorar a los jóvenes, porque los jóvenes tienen una gracia especial del amor materno de nuestra Madre Santísima. Y he visto a los jóvenes que se postran, lloran, y les preguntas, ¿por qué lloran? Y todos te responden lo mismo. Porque sentí el abrazo de mi mamá. Y me participó de sus 4 grandes virtudes. Pude sentir la pureza, el amor, la ternura y la dulzura de la Virgen María. Incluso estábamos celebrando misa en ese lugar y había muchos grupos de otras nacionalidades del mundo. Y muchos grupos no llevan a veces sacerdote. Cuando vieron que el grupo de México estábamos preparando la liturgia para celebrar ahí la Santa Eucaristía, llegó un grupo de Brasil y un grupo de Argentina y un grupo de Estados Unidos y varios. Son católicos y nos pueden invitar a la misa, sí, claro. Entonces ya le dije al padre que había que meter más hostias, porque nosotros llevábamos un maletín con muchas hostias para todas las misas que teníamos programadas durante la peregrinación. Y me dice el padre, ¿cuántos son? Le digo, pues yo creo que como unos 60. ¿En serio? Le digo, sí, porque son varios grupos que piden. Dice, sí, diles que sí. A nadie se le puede negar la Eucaristía, y menos en este lugar santo. Era tan conmovedor ver a los jóvenes de Brasil, chicos y chicas, y a los argentinos, y claro, los mexicanos también. De pronto los muchachos, por fuera de la casa de la Virgen, donde están las piedras, los muros, se abrazaban de la casa de la Virgen. Así literalmente, abrazándolas, llorando unos y otros, todos alrededor llorando. Y el padre los veía y se conmovía y decía, miren, miren el regalo que la Virgen le hace a los jóvenes, cómo se les manifiesta, con tanto amor y con tanta ternura. Y los muchachos iban y venían, y abrazaban la casita. Era una experiencia de amor. ¿Han ido ahí? ¿Algunos de ustedes les tocó ir ahí? No. Espero que pronto. Tienen que ir. Así que los destinatarios pues gozaron de la presencia de San Pablo, gozaron de la presencia de San Juan y gozaron de la presencia de la Reina del Cielo. Juan, cuando terminaba su día, cansado, exhausto de evangelizar y atender tantas almas, subía a la montaña. ¿Y quién lo recibía? La Virgen. Y en esa casita, cuando llegaba el apóstol San Juan, la Virgen ya le tenía preparada la cena.
Ahí estaba el fogón, donde la Virgen ponía la leña. Ella veía su reloj y decía, ya no tarda en llegar mi hijo San Juan. Entonces preparaba el sagrado alimento con sus manos. La misma Virgen bajaba a la fuente y tomaba agua para preparar los sagrados alimentos, para prepararle una sabrosa agua de limón a San Juan. Imagínate cuando llegaba San Juan y veía ya la mesa servida, todo calientito. La Virgen le preparaba esas tortillas típicas que hacen las mujeres judías. ¿Sí las han visto, las tortillas grandes? Tipo pitas, que ellas amasan en un comal cóncavo. No es un comal plano, es un comal cóncavo. Entonces ellas hacen la masa circular y luego la ponen y se esponja. Es una tortilla especial árabe. Y la Virgen preparaba muy bien esas cosas. Y luego ya de postre sacaba del horno el sabroso pan de higo calientito, que tanto le gustaba a Jesús, pero también le gustaba a San Juan. ¿Pueden imaginar cómo serían esas tardes, noches? Poderte sentar a la mesa con la Virgen y con San Juan y platicar con ellos durante la cena. ¿Qué niveles? Era como vivir el cielo en la tierra. Gozar del amor y de la presencia de la Virgen con tanta ternura. Y cuando San Juan llegaba derrotado, cansado por las persecuciones y lo veía triste, San Juan se abrazaba de la Virgen, se recargaba en su regazo y ahí San Juan lloraba y la Virgen lo consolaba. Y en la mañana, temprano, cuando Juan iba a descender la montaña para seguir evangelizando, pues la Virgen ya le tenía el desayuno calentito. Los dos desayunaban, terminaban de desayunar, Juan se levantaba y le decía, mamá, debo ir a predicar a tu hijo. Necesito tu bendición. Y la Virgen todos los días encomendaba a San Juan con su bendición materna. ¿Qué tal? Y todos los días, cuando caía la noche, ya ellos solos en aquella casita, San Juan tenía su altar y ponía el mantel, el corporal, el cáliz, las hostias, el vino, el agua, y le empezaba a celebrar la misa. Imagínate. Era el cielo en la tierra. Eran los momentos en que la madre y el hijo se consolaban. Imagínate lo que sentía San Juan ahí, consagrar delante de la madre. Ellos dos en privado. ¿Puedes imaginar lo que sentía la Virgen María cuando Juan le decía, madre, este es tu hijo amado? Y la Virgen decía, amén. Y Juan le daba la comunión sacramental. Imagínate lo que sentía la Virgen María cuando comulgaba a su hijo. Sentía que se renovaba en ella la encarnación de su hijo. Se transportaba a su casita en Nazaret. Cuando del ángel Gabriel se le notifica que va a ser la madre del Redentor y que se necesita su fiat mihi, su hágase en mí, su consentimiento para que el Verbo se pudiera encarnar en su vientre purísimo y virginal. Y tanto San Juan como la Virgen, una vez que comulgaban, quedaban ambos en éxtasis contemplativo. Por eso es un lugar santificado. Imagínate cuando estábamos celebrando la misa ahí, lo que sentíamos y recordábamos. El padre lloraba y estaba muy conmovido. Además, el altar donde estábamos celebrando días atrás, acababa de celebrar la misa ahí mismo. En ese altar, el Papa San Juan Pablo II.
Era el año 2000, hace 22 años. El gran jubileo del año 2000. Y se fijan que les puedo contar como si esto lo hubiera vivido ayer. Porque así son las experiencias de Dios. Jamás se olvidan. Quedan registradas en tu mente y en tu corazón para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, esos destinatarios eran muy bendecidos. Conocieron personalmente a San Pablo, conocieron personalmente a San Juan, conocieron personalmente a la Virgen María, pero también conocieron a San Timoteo, porque Timoteo fue dejado en Éfeso como el primer obispo, discípulo de San Pablo. Y ahí quedó Timoteo, como obispo de esa gran iglesia fundada por San Pablo y dirigida después por el apóstol San Juan. Imagínate, los dos grandes místicos y teólogos del Nuevo Testamento, San Juan y San Pablo, estuvieron ahí. Y al final, el obispo Timoteo. Eran bendecidos, ¿verdad?, los efesios, con semejantes santos y personalidades que ahí llegaron a anunciar el Evangelio. ¿Les gusta? Hasta me sentía allá por un instante. Uno se transporta, ¿verdad? Hace unos años llegamos ahí con un grupo. Normalmente te ponen guías locales, turcos, pero que no son cristianos. No son cristianos. Son musulmanes. Pero son algunos. No todos, porque he escuchado y visto el proceder de muchos guías que dejan mucho que desear. Pero a veces te puede tocar un guía más o menos flexible. Y a pesar de que no son cristianos, pues te tienen que hablar de los acontecimientos bíblicos cristianos que ahí tuvieron lugar, ¿verdad? Entonces bajamos del barco, es que íbamos muy poquitos peregrinos. Y era un tour regular donde había italianos, había españoles, había griegos, había gente de otras naciones y de otras lenguas. Y en ese tour íbamos un grupito de mexicanos. ¿Sí? Entonces ya subimos y ya nos dijeron, les toca el camión número tal, porque te bajan del barco. Entonces ya nos llevan ahí al lugar donde estaba ya nuestro autobús, con el guía, muy amable, nos suben, se llena y arranca. Porque del puerto a la casa de la Virgen María, a la montaña, el camión hace como 1 hora, más o menos. Un trayecto que no se puede hacer caminando, porque no tienes tiempo, tienes que regresar al barco. Entonces te dan toda una mañana allá arriba. Y luego bajas a la parte arqueológica donde predicó San Pablo y sales de la zona arqueológica y llegas a un santuario en ruinas. ¿Y saben quién está ahí sepultado? San Juan. El apóstol San Juan está sepultado en Éfeso. Y su tumba está olvidada, destruida, sin techo, llena de polvo y al aire libre. ¿Sabían eso? ¿Por qué está abandonada la tumba de Juan? Y ahí están sus restos mortales. Porque los turcos musulmanes se apoderaron del lugar. Y como hoy es un museo, miles y miles y miles de peregrinos de todo el mundo que visitan Éfeso, además de visitar la casa de la Virgen, la ciudad de San Pablo y la tumba de San Juan, para entrar tienes que pagar un ticket.
tienes que pagar 6 euros. Y llegan miles y miles y miles todos los días. Es un negocio tremendo. El Papa San Juan Pablo II pidió al gobierno turco que por favor devolvieran a la iglesia la tumba de San Juan para levantar una basílica digna del apóstol y poder ahí celebrar la Eucaristía, porque está prohibido celebrar la misa, no te lo permiten. Y el Papa les decía, solo permítanos hacer eso, aunque ustedes sigan administrando las entradas. O sea, nosotros no queremos ingresos, solo déjenos levantar una basílica digna del discípulo amado. Ni siquiera pudo San Juan Pablo II. No fue escuchado. Pero llegas ahí, sientes un dolor al ver la tumba. Yo todavía recuerdo la primera vez que llegué, estaban los campos tupidos de flores, de todos los colores que se pueden imaginar. Parecía un pedacito de cielo. Había tantas florecillas, silvestres, pero tupidas. Y cuando llegamos a la tumba de San Juan me quedé petrificado, porque la vi con una capa de tierra toda polvada. Nada más 4 columnas de mármol, un letrerito, una placa metálica con letras rojas, yo creo que con el dedo las escribieron así todas chuecas, y dice tumba de San Juan. Es todo lo que hay. Estaba tan llena de polvo que sentimos tanto dolor que mandé a todas las señoras del grupo que cortaran flores, quisieran ramos de flores. Y llegaron todas cargadas de flores. Y luego a los varones les dije, traigan ramas. Y entre todos empezamos a limpiar. Hasta que quedó brilloso el mármol. Limpísima. Dejamos limpísima la tumba de San Juan. Y luego le pedí a las mujeres que fueran acomodando así todas formaditas. Y la tapizamos toda de flores. Se veía encantador. Todos los peregrinos llegaban y le tomaban fotos. Entonces, allá alrededor empezamos a hacer una oración, abrimos la Biblia para empezar a leer fragmentos de las cartas de San Juan, de Apocalipsis y del Evangelio. Y empezamos a honrar. Y cuando estábamos a media oración, ¡pum!, llega el encargado de la zona arqueológica, museo, gritando y nos corren. Y nos dicen, prohibido orar, esto es museo. Si siguen orando, voy a llamar a la polis. Polis, decían. Pero como el grupo estaba tan metido en oración, entonces ya lo agarré a ese guía musulmán, así literalmente lo agarré así de la muñeca, lo jalé con mucha fuerza, por lo intransigente que él estaba portando, porque estaba como loco. Ni siquiera pedía las cosas con educación, sino que pegaba unos gritos como endemoniado. Interrumpió, toda la gente se quedó así azorada. Entonces lo jalo, me lo llevo por allá y le digo, te callas. Se quedó así. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Me decía. Yo no soy nadie, pero tú te callas y te vas a callar y nos vas a dejar continuar. Por esto saco unos dólares, se los pongo en la mano y me dice, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Ya se fue. Dije, ¿qué le costaba haber pedido su propina bien? Ya después llegó el guía local y le digo, a ver, ven. Le digo, pasó esto y esto. ¿No te da vergüenza? Sí. A ver, vamos con ese guía. Y tú me vas a traducir, porque pues yo no sé hablar turco. Y ya le dijo, oye, que te quiere decir algo a nuestro guía. Sí, ya estaba muy contento, ¿no? Y ya le dije que le dijera que no era la forma de interrumpir, que nosotros de buena voluntad y de buena fe le podíamos dar su propina, bien merecida, pero que no era la forma de interrumpir. Y ya nada más meneaba la cabeza y ya me abrazaba y me decía sorry, y
Y yo, muy bien, bueno, porque vamos a volver con más grupos. Y efectivamente, luego te identifican. Entonces cuando llegaba yo con los grupos, Ya pedían los dólares. ven para saludarte, toma aquí tus dólares. Ya te dejan en paz. Ya te dejan en paz. Pero no puedes celebrar misa, eso sí. Pero te permiten orar, leer, sin perturbación, y es un momento muy, muy, muy especial. El encuentro con San Juan, el encuentro con la Virgen, el encuentro con San Pablo. Todo eso en la capital de Éfeso, provincia romana en la antigüedad, hoy territorio turco. Ha de haber dado mucho fruto que hayan estado ahí los cuatro y haber sido una de mucha... Sí, claro, era una efervescencia. Era una de las iglesias más maduras en la fe, los Efesios. Por tanto tiempo que estuvo ahí San Pablo, San Juan, la Virgen María y Timoteo, grandes apóstoles, y la presencia de la Santísima Virgen María. Interesante, ¿verdad? Bueno, y último punto, o ya se acabó la clase, ¿verdad? Último punto, número 5. Estructura. Estructura de la carta. Casi todas las cartas de San Pablo, de su corpus paulinum, las 13 cartas, casi todas tienen la misma estructura, en 2 partes, principalmente. La primera parte, segunda parte de la estructura de las cartas. La primera parte es la parte doctrinal. Y esto es de la carta a los Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3. Los 3 primeros capítulos de esta carta es la parte doctrinal. ¿Sí? La segunda parte de la carta es la parte exhortativa. La parte exhortativa. Y esta es de la carta a los Efesios, del capítulo 4 al capítulo 6. 2 partes, una parte doctrinal, una parte exhortativa. En la primera parte instruye en la fe. En la segunda parte, cómo vivir la fe. Es decir, teoría y práctica. ¿Sí? Te enseña las verdades doctrinales de nuestra fe y en la segunda parte te enseña cómo vivirlas, cómo ponerlas en práctica, cómo hacerlas vida, cómo dar testimonio de Jesús. Así, en 2 partes está estructurada la carta a los Efesios. La próxima clase no se la pueden perder porque es la clase más importante de la carta a los Efesios. Va a ser la más importante de todas las clases de la carta a los Efesios. Porque voy a entrar a la parte más doctrinal de la carta. Y es una cosa bellísima, hermosísima. Porque vamos a descubrir el plan redentor de Dios en 7 pasos. Y voy a ir explicando de uno por uno. Lo que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado en su Hijo Jesucristo. Y la clase va a ser toda sobre ese plan divino de nuestro Padre Celestial que realizó por medio de su Hijo Jesucristo. ¿De acuerdo? Vamos a tocar la parte más doctrinal de la carta. Quédense con esto a modo de introducción, pero la próxima clase les va a fascinar. Ya verán. Es un tema apasionante, el más hermoso
de toda la carta. Si logran comprender esa parte, ya lo demás será pan comido. ¿De acuerdo? Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Vamos pues a dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, qué hermosa es tu palabra y las historias de los apóstoles, que en estos lugares realizaron tantas hazañas predicando el Evangelio, y la presencia de nuestra Madre Santísima, que los acompañaba, los bendecía y los impulsaba. Y ellos, después de recibir su bendición materna, salían como vencedores, dispuestos a seguir venciendo en el nombre de Jesús, conquistando muchos corazones para el reino de Dios. Madre Santísima, también nosotros necesitamos de tu bendición y nos disponemos a recibirla. En este momento, inclina tu cabeza y pídele a la Virgen María que te imparta su bendición materna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.